Lo tenemos. Hechos 1:8. Está después de Hechos 1:7. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que será predicada. Háblanos al corazón, Padre bendito, y que podamos ser edificados a través de la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, vimos en la mañana que en Isaías 43, de 10 al 11, el Señor Jehová le llamó al pueblo de Israel sus testigos. No son los testigos de Jehová basados en ese texto bíblico, no son los salvadoreños, hondureños, nicaragüenses o de otro país que andan ahí predicando la palabra, que llegan de casa en casa, no. Los verdaderos testigos de Jehová eran el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron recibir a Jehová. Entonces Dios mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, judíos, gentiles y por todo el mundo. Y después de eso, hermanos, el Señor Jesús, antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos que ellos iban a ser testigos, pero no les dijo testigos de Jehová, les dijo, me seréis testigos. Ahí lo dice, miren, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu no es para jactarse, no es para decir, tengo el don de lengua, miren qué bonito uso mi lengua. Bueno, la mayoría que usa la lengua lo usa, pero para chambre y chisme, pero incluso hay gente que habla en lenguas y se ataca en lenguas. Se han dado casos así, pero bueno, allá cada quien, pero ocupan el poder del Espíritu para otras cosas. Y aquí dice que el poder del Espíritu era para testificar de Jesús. Dice, y me seréis testigos. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Pero ¿se le puede llamar Jehová a Jesús? Hoy en la mañana vimos que sí. Entonces, nosotros somos testigos de Jehová, pero sobre todo somos testigos de Jesús, los verdaderos testigos de Jesús. ¿Pero por qué? Porque hemos visto las obras de Él en nuestra vida. Los primeros discípulos, ellos sí eran verdaderamente testigos a lo que les estaba diciendo ahí, porque ellos habían visto su muerte y su resurrección. ¿Me entienden? Ellos iban a pasar el mensaje. Nosotros se puede decir que somos discípulos, ¿verdad? El que aprende. Y luego somos apóstoles, el enviado a predicar la palabra. La palabra testigo es la palabra griega mártir o mártir, de la cual pues lo que indica es que la persona que sigue a Jesús incluso puede estar dispuesta aún a la muerte, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, pero un testigo más que todo es el que vio. Nosotros no lo vimos de primera mano, pero lo que nos contaron los apóstoles a través de la palabra, y luego nosotros al aplicar esa palabra en nuestra vida vimos que era cierto, pues de eso testificamos. Podemos testificar no que lo hemos visto muerto y resucitado, pero sí de que sabemos que está vivo, puesto que le hemos hablado y nos ha contestado. Y si nos ha contestado significa que está vivo, que existe, pues, ¿verdad? Entonces, de eso sí podemos testificar. Así que, en cierta forma, somos testigos. Quizás no somos mártires por el hecho de que no nos andan persiguiendo ahorita, como en algunos países que sí se siguen a los cristianos, pero para que vean la diferencia entre testigos de Jehová en el Antiguo Testamento y testigos de Jesús en este pasaje que somos cada uno de nosotros. Les estaba mencionando algunas cosas de los testigos de Jehová desde sus inicios, por ejemplo, que fueron fundados por Charles Taze Russell, este hombre que nació en Pittsburgh, ¿verdad?, el 16 de febrero de 1852 y murió pues allá por 1916. Decíamos en la mañana que a los 17 años se declaró escéptico contra la religión, o sea, que él no creía en las religiones, tenía sus dudas, él quería poner su propia religión. En 1870 se reunió con unos que se habían rebelado de un grupo de adventistas, ¿verdad? Entonces se unieron, ¿verdad? Se unieron lo que es Charles Taze Russell, el fundador de los testigos, con los segundos adventistas, se llamaban este grupo, que venían, cuyo líder era Jonas Wendell, ¿verdad? Que se había apartado de los, por decirlo así, los primeros adventistas, que se le llamaban en ese tiempo milleristas, porque seguían a un hombre pues, que se llamaba William Miller. En 1844 mencionaba hoy por la mañana que fue lo que se le conoció como la Gran Desilusión, porque todos estos grupos, los milleristas y los segundos adventistas junto con Charles Russell, creían ellos que en 1844 iba a venir Cristo, ¿verdad? Russell no lo había declarado, pero sí lo había estudiado de los adventistas, y entonces él lo creía, estaba esperando a ver si aparecía Jesús, y era la venida esa que estaban esperando, era una venida corporal y visible de Jesús a la tierra.
porque todos estos grupos no creían ni creen actualmente que haya un arrebatamiento de la iglesia antes de una gran tribulación. No, ellos creen que Jesús va a venir y que si acaso subimos a la nube solo va a ser para recibirlo nada más como comité de bienvenida y luego bajamos otra vez. O sea, no es que nos vamos a ir 7 años al cielo. Así creen los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús va a venir de un solo a poner su reino acá en la tierra, un reino visible. Y entonces ellos creían que Jesús venía así, en cuerpo y alma, desde el cielo en 1844. Pues ahí fue la gran decepción al ver que no vino. Cambiaron la fecha y pusieron que iba a venir entre 1873 y 1874. Y adivinen qué, tampoco nosotros no somos adivinos, pero tampoco vino en esa fecha. Por lo tanto, una nueva decepción. Charles Russell reunió a un grupo de estudiantes para enseñarles lo que él había aprendido de la palabra entre 1870 y 1875, y donde él les enseñaba a sus discípulos que en la fecha que habían dicho que Jesús iba a venir, 1874, realmente sí había venido. Solo que dijeron que la venida no había sido visible y corporal, sino que había sido espiritualmente, y por lo tanto fue una venida invisible de Jesús. Entonces, hermano, es como que yo le diga a usted que un pariente mío que se murió va a aparecer ahí por la puerta, ¿verdad? Que cuando se acaba el culto y usted ve que no se aparece, yo le dijera, si se apareció, lo que pasa es que venía solo el espíritu y ustedes no lo vieron. Ciegos, yo sí lo vi, ¿verdad? Algo así era, ¿me entiendes? La idea. O sea, a cualquiera se le puede decir eso y ¿cómo comprobarlo que realmente vino el alma de mi pariente a sentarse aquí? No se puede, ¿verdad? Así que esta es una falsedad. Y lo comprobamos porque la segunda venida de Cristo, que va a ser la venida corporal de Él, va a ser después de la tribulación. Va a venir con su iglesia. En ese momento se va a dar la batalla de Armagedón. En ese momento se va a dar el juicio de las naciones. En ese momento va a haber una cosa tremenda. ¿Sí, cierto? Pero ¿cuál es el argumento que tiene de la tribulación y de la gran tribulación? Ellos dicen que toda la iglesia pasa por la tribulación, porque ellos confunden la tribulación y la tribulación con las tribulaciones que pasamos. Porque el apóstol Pablo habla de que pasamos tribulaciones, ¿verdad? Y que estamos atribulados en todo. Entonces, ya con eso creen ellos de que resolvieron el dilema. No, si miren, la tribulación la pasamos. Si ahorita ya hay, como el Señor Jesús, cuando definió la tribulación, dijo: guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, falsos cristos. Y como todo eso se da hoy en día, resulta que estamos en la tribulación, ¿me entiendes? Pero hay una respuesta para eso, ¿verdad? La diferencia entre el periodo actual, donde hay guerras, terremotos, hambres y todo eso, y la gran tribulación, es que la gran tribulación no va a ser una guerra por aquí, que se acaba aquí la guerra y comienza otra por allá, y que un terremoto por allá. No, eso va a ser global, va a ser mundial. ¿Cómo lo comprobamos? Con Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No está hablando de un hambre en El Salvador o en Ruanda o en África, está hablando de un hambre mundial. Apocalipsis 3:10. Fíjense bien, habla, hermano, si uno compara Mateo 24:3 en adelante con Apocalipsis 6 del 1 en adelante, se va a dar cuenta que es un periodo especial llamado la gran tribulación. Pero, hermano Miguel, también ellos, pues, la base para todas estas profecías es ellos siempre, para hacer los números, se basan en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es Daniel 9, del 24 al 27. Cuya profecía, ¿verdad?, es muy importante para entender todos los eventos proféticos que la Biblia narra, pero no se lo voy a decir ahora porque es un tema demasiado complicado. Y pues ya no veríamos los testigos de Jehová, sino que solo veríamos las 70 semanas de Daniel, y quizás solo veríamos uno de los versículos de esas 70 semanas. O sea, es un tema muy amplio. Sí lo vamos a ver cuando entremos a la escatología de los testigos de Jehová. ¿Qué significa la escatología? La creencia de los eventos finales como ellos lo creen. Vamos a ir comparando todos los eventos como ellos los consideran y le vamos a ir dando respuesta doctrina por doctrina. Mientras, yo lo que he hecho ahora en estas doctrinas de los testigos es una combinación entre eventos históricos y doctrina.
para que ustedes vayan conociendo toda la historia y la doctrina de ellos, y vamos a ir ya refutando algunas cosas. Y dicho sea de paso, hermano Miguel, cuando estos mensajes de Facebook van a ir así: las nuevas reformas, los testigos de Jehová, 1 el domingo pasado, 2 hoy en la mañana, 3 hoy, o sea, ya comienza un nuevo conteo de 1, 2, 3, porque cambiamos de secta, de los católicos a los testigos. Entonces, hermano, estas personas pues dijeron que era una venida, una segunda venida en forma espiritual, pero en la mañana refutamos eso ya con 2 de Tesalonicenses 2:8, Zacarías 14 del 1 al 4 y Mateo 24 del 29 al 30. Ahí nos quedamos, ¿verdad? En la mañana vimos esos versículos y comprobamos que Jesús va a venir corporalmente, pero eso es después de la tribulación, ¿verdad? Y que una venida así invisible, de que miren, Jesús vino y allá estuvo, pero nadie lo vio porque estaba invisible, estaba espiritual. Eso no existe, ¿no? Eso es falso. El Espíritu Santo no vino ya pues en el día de Pentecostés, ¿no, hermano? Y dice el Señor: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les dejaré un consolador. Es más, él oró y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Entonces ahí aparece la Trinidad y aparece Jesús orándole al Padre, pidiéndole que venga el Espíritu. Entonces él se fue, pero no nos dejó huérfanos, nos mandó a otro. Y cuando ese otro que vino, es bien interesante que Jesús dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después de haber dicho que iba a mandar al Espíritu, él dice: vendré. ¿Por qué dice vendré? Porque donde está uno, están los tres. Porque la esencia es compartida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Tenemos algunos otros detalles entonces. En 1879 se fundó lo que es la publicación de ellos llamada La Atalaya. En 1879. La Atalaya, ¿verdad? Comienza la circulación de esa revista. En 1880, un año después, ya tenían 30 nuevas congregaciones. O sea que va creciendo rápido. Yo digo, va creciendo rápido. Un detalle que encontré al estudiar la vida y pues todo lo que tenga que ver con ellos es que mencionaba que su líder, y no solo su líder, sino que algunos de sus allegados tenían un celo difícil de encontrar en otras denominaciones. ¿Qué significa eso? No el celo de la mujer, ay, no, ni el celo del hombre, ay, ya que saludaron a mi mujer, ay, me muero. No es ese tipo de celo, sino el celo por las cosas de Dios, ¿entiendes? O sea, un celo, hermano, que significa que se partían el alma por dar a conocer su doctrina. Y nosotros, hermanos, estamos tratando por lo menos de implementar eso acá en la iglesia. No dejar de ir a la narama los domingos, los martes, ya procuramos, hermanos, trabajar fuerte con la iglesia, o sea, tratamos de no desaprovechar oportunidades para evangelizar, para trabajar. Y pues sabemos que aunque cuesta, hermano, porque cuesta, ¿verdad? Son los inicios apenas de la iglesia. El 18 de este mes cumplimos 7 meses. 7, ¿verdad? Comenzamos en agosto. 8 meses, como 8 meses. El 18 de abril, ya 8 meses. Así que es poco tiempo, pero sin embargo ahí estamos, miren, ahí vamos que hasta se arruina el pica porque está cargado que ¿verdad? Quiere decir, hermano, que estamos bien, hay un buen grupo unido, trabajando, y ya el otro domingo hacemos la otra actividad, y eso es lo bonito, que hay comunión, hay compañerismo, somos amigos, ¿verdad? Y hermanos, y pues, gloria a Dios por eso. Pero hay que imitar las cosas buenas. Esta gente trabaja y ha trabajado siempre de casa en casa, ¿verdad? Nosotros hemos implementado eso en nuestra iglesia. La mayoría está ganando almas solo en la calle. Nosotros vamos casa en casa. Sí, sí. De hecho, hoy que hemos estado viniendo a casa por la mañana, siempre están en las paradas de bus. O sea, donde hay gente, sí, ahí están ellos. Sí, también ellos, hermanos, se van a poner a las paradas de buses y evangelizan. En los parques, allá andan evangelizando. O sea, los testigos de Jehová tienen eso, que andan proclamando una mentira, pero son buenos para proclamarla. Y nosotros tenemos una verdad y no somos tan celosos para trabajar como ellos, como la verdad. Qué vergüenza. Y dice el Señor, es que los hijos del reino, digo, a veces son más sabios que los hijos de Dios, ¿verdad?
y el Señor pues nos manda que nosotros también seamos sabios y entregados en la obra. Bueno, en 1884 se funda la Sociedad Atalaya de Tratados de Sion, así le llamaron ellos a la organización de ellos. O sea, no se llamaba, nunca se han llamado así los testigos de Jehová legalmente. Ese es el nombre público, ¿me entiendes? El nombre público, pero cuando ya ellos fueron ¿cómo se dice? A legalizar el nombre, a sacar su personería jurídica, por decirlo así, se llamó en 1884 Sociedad Atalaya de Tratados de Sion. 12 años más tarde, en 1896, le cambiaron de nombre a Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados, que es el nombre que lleva actualmente esa organización. Ustedes, todos los libros de ellos, e inclusive la Biblia de ellos, ¿verdad? Que tenemos por acá un ejemplar, ¿verdad? La versión del Nuevo Mundo, ellos le llaman traducción, pero para mí es una versión, ¿verdad? Versión mañada porque toda cambiada por un montón de cosas, ¿verdad? Le han puesto su doctrina a ellos ahí. Estas Biblias, pues, tienen algo. El problema ahí es de que dice traducidas de la versión en inglés. Yo se las enseño así, pero sé que ustedes ya no me intimamos, desde aquí, por gusto que lo van a ver. Pero dice traducidas de la versión en inglés en 1961, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego. Fíjense bien, cuando una Biblia se hace, si se hace una traducción directa de los originales al idioma de uno, como por ejemplo del hebreo o griego o arameo, al español, pues entonces la versión de la Biblia sale más pura. Pero cuando ya se hace una traducción, digamos como esta Biblia, al inglés, y del inglés se traslada al español, pierde su esencia de lo que Dios quiso decir. Y si los testigos de Jehová agarran la versión en español para traducirla a un dialecto de una tribu, peor todavía, ¿verdad? O sea, se le va perdiendo la esencia. La mejor traducción es la que se hace directamente de los originales, hermanos, ¿verdad? Al idioma que se quiere traducir. Entonces, todos los textos de ellos tienen el nombre por acá de ellos, ¿verdad? Aquí dice Watchtower, ¿verdad? La torre del vigía, ¿verdad? Por eso cuando decimos te estoy watchando, ¿verdad? Watch, ¿verdad? De ver, entonces es la torre del vigía, miren, ¿verdad? Watchtower Bible and Tract Society, o sea, la Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados, ¿verdad? De Nueva York Inc., International Bible Students Association, creo que lo pronuncié más o menos. Significa Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Así era el nombre antiguo de ellos, Sociedad Internacional de Estudiantes de la Biblia, y mejor conocida como la Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados. No, la Biblia católica es igual a la de nosotros, con la diferencia de que tiene unos libros de más. Nosotros vimos aquella vez los libros apócrifos, ¿verdad? Pero la Biblia de los Testigos de Jehová sí es diferente. Eran diferentes. O sea, a veces sí es diferente, pero había un capítulo que sí se parecía como que eran iguales. Sí, es que acuérdense que la base es la misma. O sea, no puede ser tan diferente como que algo diga rojo y le pongan azul. No, la Biblia de los mormones también es la misma de nosotros. Lo que pasa es que ellos, los mormones, utilizan una Biblia en inglés. De la traducción del inglés, de la versión del Rey Jaime, han traducido su Biblia al español, ¿verdad? O King James se llama la versión, realmente no es Rey Jaime, es Rey Jacobo o Rey Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo. Jacobo es el nombre hebreo y Santiago es el nombre griego, pero es lo mismo. Entonces, las Biblias todas son iguales. La que sí es diferente es la de los testigos, pero no en todo, hermano, sino que le aclara, solo los textos donde la doctrina de ellos no concuerda. Sí. Correcto. Sí, no, lo que pasa es que a uno le puede parecer igual, pero no necesariamente que sea igual. Le voy a poner un ejemplo.
Sí, depende, porque si usted dice, que aquí dice Dios y aquí dice Dios, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está con D mayúscula y aquí está con D minúscula. Diga, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Lo que pasa es que la mayoría no lo sabe. Piensa que, no, si es lo mismo, Dios es Dios. No, lo que pasa es que ellos la traducen así a propósito. Porque Dios con D minúscula dicen ellos que es un Dios pequeño, creado por el Dios con D mayúscula, un Dios grande que es Jehová. Y si Jehová creó a Jesús y lo hizo un Dios chiquito, entonces son politeístas, creen en los dioses. ¿Sí o no? Aparte que el texto que vimos en la mañana como base, Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que vayáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y después de mí lo será. O sea que Dios nunca iba a formar a otro Dios, ni antes de él hubo otro Dios igual a él. Entonces, ¿cómo es posible que los testigos de Jehová, incluso en su misma Biblia, lo dejen así? Que Dios no puede hacer otro Dios pequeño. Y ahí le ponen Dios con D minúscula. Pero en Juan 1:1 ellos ponen que Jesús estaba con Dios y que era un Dios. Le ponen la palabra un aumentada y le ponen la palabra Dios con D minúscula. Están diciendo de que Jehová creó a un Dios pequeño, contradiciendo en su misma Biblia Isaías 43:10. O sea, hay contradicciones en la doctrina de ellos. Ellos cuando algo que había escrito Russell, los Rutherford, los líderes, no concordaba con la Biblia, venían y le cambiaban a la Biblia. ¿Entiendes? O sea, la versión de la Biblia de los testigos es igual en todo lo demás, menos cuando dice, por ejemplo, Jesús es Dios. Ahí ya cambia la versión de ellos. En esa parte cambia. Ya le ponen o Dios con D mayúscula o le ponen ahí la palabra Padre aumentada para que diga Dios Padre y Jesús aparte. O sea, van siempre cambiando la Biblia y amoldándola a lo que ellos creen. Y yo les decía en la mañana de que tenemos que ser al revés la cosa. Que si mi doctrina no concuerda con la Biblia, entonces lo que está mal es mi doctrina, no la Biblia. No voy a cambiar la Biblia para que se amolde a lo que yo creo. Y ellos así hicieron. Ese es el problema de ellos. Entonces, en 1886, Charles Taze Russell hizo sus libros llamados Estudios en las Escrituras, que son la base de un libro que ellos tienen que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Un librito que siempre sacan ellos cuando andan evangelizando para contestar preguntas difíciles, ¿verdad? Ellos tienen ahí todos los temas con los versículos. Claro, si usted le dice, mire, hablemos, pues venga, se pase adelante, pero hablemos con ¿y Biblia? Difícilmente le van a decir que sí. Y si le dicen sí, es porque piensan que usted es un ignorante que ni su misma Biblia conoce. Y la mayoría de veces tiene razón. La mayoría de veces. Pero, ¿por qué la mayoría? Porque hay algunos cristianos que sí leen. Hay unos cristianos que sí ponen atención. Hay unos cristianos que se apuntan. Hay unos cristianos que sí estudian después en la casa el mensaje y tratan de memorizar y de grabar para que cuando llegue uno de estos falsos profetas poder repetir. Estamos llamados a defender la fe. Eso es lo que dice Primera de Pedro 3:15, hermano. 3:15. ¿Cómo decía? Primera de Pedro 3:15. ¿Cómo decía? Teólogos. Es que se fue pregunta exacta. Si no santificad al Señor vuestro Dios, ¿qué? Y estar siempre preparado. Para presentar de fe. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Entonces ese pasaje, ¿verdad? Ahí dice que tenemos que presentar defensa nosotros, pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, o sea, tranquilamente, ¿verdad? Cuando alguien nos demande razón de lo que creemos. ¿Está usted en capacidad para hacerlo, hermano? Pregunto, ¿podría usted defender la fe? ¿Podría defender lo que cree usted con la palabra? Si no lo puede hacer aún, está en desobediencia, porque la Biblia dice que hay que saber defender la fe. Con humildad, pero significa que nos está mandando a estudiar. La sede actual de los Testigos de Jehová está en Nueva York, en Brooklyn. En 1913, Charles Taze Russell se le acusó. Un periódico hizo burla de él, porque en algunos tratados él decía de que él vendía un trigo milagroso y que ese trigo era mejor que cualquier trigo. Se reproducía más rápido y, o sea,
Estaba él diciendo de que eso, él lo estaba vendiendo, ese trigo milagroso, para que le sirvieran los fondos recogidos para mantener su organización. Entonces vino un periódico y le hizo burla por decir eso, que tenía un trigo milagroso. Vino él y puso una demanda contra el periódico. Entonces se fueron a los tribunales. Y en el juicio se dijo lo siguiente. Bueno, esto se lo voy a leer después porque va asociado a otro tema. Fíjense bien. En el juicio, él le preguntaron si realmente creía que su trigo era mejor. Y dijo que sí. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, el gobierno hizo un estudio sobre ese trigo y descubrió que no era mejor, sino que era inferior en calidad a los demás. Por lo tanto, perdió esa demanda y Charles Russell perdió aquella digamos, credibilidad, gracias. Aquella fama que había logrado, que la gente decía, pucha, este hombre, ¿verdad? ¿Cómo maneja las escrituras? Y para hacer tantos seguidores es porque tenía una audacia, ¿verdad? Que no cualquiera la tiene. Pero, hermano, se le descubrió ese fraude y entonces le fue mal. Y viene también, después de eso, hermano, otro caso. Y es el caso de su conocimiento del idioma griego. Él dijo que él manejaba los idiomas originales y que por lo tanto las versiones de ellos, de las escrituras, como ellos las interpretaban, era la mejor, porque él se decía ser un erudito. Vino un pastor bautista y le puso y dijo que era falso. Escribió el patente pastor bautista, dijo que Russell era mentira lo que él decía. Entonces vino Russell y nuevamente él contraatacó y le puso una demanda al pastor. Pues entonces se fueron otra vez a pleito en los tribunales y ahí, con respecto a su conocimiento del griego, esto pasó en el juicio según documentos oficiales. La siguiente reproducción de la transcripción del caso Russell contra Ross, que fue el pastor que lo dijo que era falso, relativa a la acusación de perjurio formulada contra Russell, se saca de la copia de un archivo en la sede de Brooklyn, Nueva York, y se presenta en el interés de una investigación completa. Le pregunta el fiscal Stoughton a Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, ¿conoce usted el alfabeto griego? La respuesta de Russell fue, oh, sí, lo conozco. Pregunta Stoughton, el fiscal, ¿me podría decir las letras correctas si las puede ver? Y le enseñó unas letras griegas. Estas no son, ¿verdad? Pero se las enseñó y lo retó en el tribunal y le dice, ¿me podría decir las letras correctas si las puede ver? Russell dijo, algunas podría tener un error en algunas. Entonces viene Stoughton y le pregunta, ¿me podría decir los nombres de las del principio de la hoja en la página 447 que tengo aquí? Las primeras letras del alfabeto. Alfa, beta, gamma, epsilon, phi, rho, sigma, omega. Bueno, todas las del alfabeto griego. Y entonces viene y dice Russell, pues no sé si podría. Le pregunta Stoughton, ¿no podría decir qué letras son? Verlas y saber si las conoce. Russell dijo, a mi manera. Según el reporte aquí dice, fue interrumpido en aquel momento y no se le permitió explicar. Pues sí, porque si él decía, a mi manera, ¿cómo va a explicar a su manera el nombre de unas letras que ya se sabe cuáles son? La primera letra del alfabeto es la alfa, ¿y cuál es la última? La omega. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Alfa, beta, gamma, es A, B, G, no sé, ¿verdad? Sino que son, tienen otros nombres y van en otro orden que el alfabeto de nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros, la que para nosotros es la B pequeña, en griego es otra letra, se llama Nu. Y al pasar las letras de nosotros es la N. O sea, uno puede ver una B pequeña y esta es la N en el griego. Y se llama Nu, no se llama B pequeña, o la bidental. Luego dice, le pregunta Stoughton, ¿tiene conocimiento del idioma griego? Y la respuesta de Russell fue, no. Al final terminó aceptando que no conocía el griego. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si con esa reputación de vender un trigo milagroso y decir que sabía más de lo que realmente sabía, se había enganchado a mucha gente, eso deja en entredicho a una organización, ¿verdad? Porque no puede el líder de una organización comenzar a decir que sabe más que los demás y cuando se le cuestiona no sabe nada, ¿verdad? También, hermano,
Charles Russell murió en 1916 y fue sustituido en el cargo como líder de los testigos de Jehová por el juez que en ese tiempo fue su abogado, el que lo representaba en estos juicios que le hicieron a Russell. Se llamaba José Franklin Rutherford. José Franklin Rutherford fue el segundo presidente de los testigos de Jehová. Vivió entre 1869 y 1894. Las doctrinas falsas que predicó este hombre, ¿verdad? Dentro de algunas doctrinas falsas, y que no solo él, sino todos los testigos de Jehová a partir de Russell, Rutherford y todos, predicaron algunas doctrinas falsas, como por ejemplo decir que Jesús es el arcángel Miguel. Si hoy le pregunta a un testigo de Jehová a ¿usted cree que Jesús es el arcángel Miguel? Unos le van a decir sí, y otros le van a decir que no. ¿Por qué cree usted? Porque los testigos de Jehová tienen una doctrina que es bien conveniente, ¿no? Dicen ellos, miren, si nosotros decimos algo y después descubrimos que estábamos equivocados, lo cambiamos. Ajá, pero lo extraño es que lo cambian y luego lo vuelven a cambiar porque se dieron cuenta que también estaban equivocados. Y después vuelven a cambiar. Y total, hermano, que un testigo de Jehová entonces nunca va a estar seguro de qué es lo que cree. Siempre va a estar con dudas. ¿Y será que esto sí es lo correcto? ¿O será que me están engañando? Yo no puedo pertenecer a una organización que a cada rato está cambiando doctrina, ¿no? Imagínense, yo vengo y le predico de un modo y al día siguiente le estoy metiendo otra doctrina y al día siguiente otra. No, el pastor se volvió loco, mejor me vuelvo al pasado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ellos dijeron que Jesús era el arcángel Miguel. Ahora, la pregunta es, ¿tendrán base bíblica ellos para decir eso? Usan textos bíblicos. Ajá, bárbaro, cielo. Me llega como lo dijo, no tienen base bíblica, usan texto bíblico. Porque base, hermanos, es una cosa real, ¿verdad? Ellos usan la Biblia a su conveniencia, pero veamos algunos textos con los cuales lo intentan engañar a uno con respecto a esa doctrina. Primera de Tesalonicenses 4:16. El primero que lo encuentre, por favor, se pone de pie y lo lee con voz de arcángel y trompeta de Dios para que lo muestre el Cristo primero. Y luego los que vimos, que ya hemos quedado sin la Primera de Tes. correcto. Primera de Tesalonicenses 4. 16. Amén. Ven, véalo. Padre e hijo están en franca competencia, los teólogos. Vale. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vaya, dice ahí que el Señor cuando venga va a venir con voz de arcángel. Y el único arcángel que la Biblia menciona es el arcángel Miguel. ¿No será que Jesús es el arcángel Miguel? No. ¿Por qué no? ¿Está bien la respuesta? No. ¿Pero por qué no? ¿Ah? O sea, hermano, yo le voy a... Dice porque el Señor dice, el Señor es Cristo. Claro, No pero dice, sí. el Señor arcángel. Sí, no, pero dice que el Señor mismo con voz de arcángel. En el versículo 17, pastor, por ejemplo, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, Ajá. para recibir al Señor en el aire. O sea que el que anunció con voz de... Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Desde la voz de Amén, puede ser. ¿Por qué? Porque con el Señor nos vamos a reunir en las nubes. Así, pero es probable que Él viene en las nubes y Él viene con voz de arcángel y nos dice, suban acá, y lo diga con voz de arcángel. Improbable, y dice el Señor mismo con voz de arcángel. Vaya, vean este otro versículo. Hoy voy a hacer las veces de testigo de Jehová y ustedes son los evangélicos. ¿Les parece? Voy a ser un testigo de Jehová ahorita, ustedes son evangélicos. Quiero que me refuten. Vamos a ver si están preparados para presentar batalla contra un testigo de Jehová. Véanme Judas 9. Judas versículo 9. Capítulo 5. Sí, capítulo 5, versículo 9. Si estaba buscando el capítulo 5 y ni tiene. Amén. Vea si es que se cerró solita o es que... Llora, ¿verdad? Va. Pero sin querer te o sin querer por Pues ahora que estamos tomando la bandera. No. ¿Qué dice Judas 9? Amén. Vamos a ver, Judas habla. Digo, lean Judas por favor. Y cállate. Vale, lean.
Pero cuando el arcángel Miguel contiende con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vaya, hermano, fíjense qué interesante. Un día, hermano, pongan atención, por favor. Un día estaba peleando el arcángel Miguel con Satanás. Y mire lo que le dijo el arcángel Miguel a Satanás. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. No sé, pero le hubieran puesto algo a la puerta para que no se quede por el viento. Que está pegando por el viento. Ajá, amarre no. No, es que el alambre lo quité, porque a mí se me hace que ese alambre era el del reloj. Y entonces, ¿qué hicieron el alambre del reloj? En el reloj. En el reloj. Ah, entonces, pero como no tenía, así estaba volando, así como. Hoy con el viento hay que mejor amarrarlo ahí con el alambre, por eso agarré el alambre y lo puse ahí. Bueno, entonces, hermanos, ahí dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién les he enseñado yo en el Antiguo Testamento que es el ángel de Jehová? Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dijo exactamente las mismas palabras que dijo el arcángel Miguel aquí. En Zacarías 3:2. Vea Zacarías 3:2. Zacarías 3:2. Yo soy el testigo de Jehová ahorita. Entonces yo quiero que usted piense y me dé la respuesta, porque si no, no me voy satisfecho yo. Si no lo logro hacer, entrar a la sociedad, canalla, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón alrededor del diseño? Vale, gracias. Fíjense que ahí tiene una cita bíblica, o una nota, que lo manda abajo en su Biblia. ¿A qué texto lo manda? Tiene una letrita ahí el versículo. Zacarías 3:2. Busque esa letrita en la parte de abajo de la Biblia. Tiene que decir 3:2, la letra y el otro pasaje. Judas 9, que es el que acabamos de leer. ¿Quién era el que estaba ya disputando por el cuerpo de Moisés? El arcángel Miguel. ¿Y qué le dijo al diablo? Jehová te reprenda. ¿Y quién es el que le dijo a Satanás aquí: Jehová te reprenda? El ángel de Jehová. Mira el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Era un juicio que se le estaba haciendo a un hombre. Y el abogado defensor era Jesús, el ángel de Jehová. Y el abogado acusador era Satanás. Y el juez era Jehová. Entonces, cuando dice, le dijo Jehová a Satanás, en el versículo 2, se estaba refiriendo al ángel de Jehová, al cual se le llama Jehová. Pásese, porque adelante ya tiene. Le estaba diciendo, hermano, el ángel de Jehová. Fíjense bien. El ángel de Jehová que aparece en el versículo 1, a él se refiere cuando dice: dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende. Entonces aquí Jesús dijo la misma palabra que el arcángel Miguel en Judas 9: Jehová te reprende. Y si Jesús es Dios, ¿por qué no lo reprendió él con su autoridad divina? ¿Por qué le dijo Jehová te reprende? De hecho, la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras dice Zacarías 3:2 así, miren. Ellos ahí, como sabían que le estaban aumentando una palabra, ahí sí lo pusieron entre paréntesis o entre corchetes, ¿verdad? Pero no siempre lo hacen, a veces le meten palabras y no lo explican. Dice así la versión del Nuevo Mundo: y procedió a mostrarme a Josué, versículo 1, el sumo sacerdote de pie delante del ángel de Jehová, y a Satanás de pie a su derecha para resistirlo. Entonces, entre corchetes, el ángel de Jehová, o sea que si quitáramos el corchete donde dice el ángel de, diría así. Entonces, Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprende. Igual que la Biblia de nosotros. Pero ellos ahí sabían que le estaban aumentando algo. Le estaban aumentando el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el personaje que le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, era el ángel de Jehová que estaba en el versículo anterior.
Así como yo se los estoy explicando ahorita. Vale. Ahora, yo ya cumplí mi parte como testigo de Jehová. Ahora ustedes, como evangélicos, díganme la respuesta. Y son bautistas, la denominación bautista es la más preparada. Mire, yo creería de otra denominación que no me digan nada, pero ustedes, como bautistas, cosa seria, tenemos fama de que conocemos Biblia. ¿Quién me puede dar una respuesta a eso? ¿Sí o no que suena a que Jesús es el arcángel Miguel? Bueno, de hecho, ¿saben qué significa Miguel? ¿Quién es? Como Dios. Ay, y Jesús es como Dios, ¿sí o no? Entonces Jesús es el arcángel Miguel. Allá viene como de arcángel, allá reprende al diablo, le dice Jehová te reprenda. Aquí le vuelve a decir al diablo Jehová te reprenda. Entonces Jesús es el arcángel Miguel. ¿Ven, hermano? ¿Verdad que no? No. Pero ven cómo, qué fácil es para un testigo de Jehová. Por eso ya también seguros ellos se casan parados, porque saben que la mayoría somos bien mansitos. Los evangélicos somos bien, eso iba a decir mansos, ¿verdad? Mire, cualquiera nos agarra, mire, nos da por la cara. ¿Sabe qué hace uno? Vienen los testigos de Jehová. Yo estoy ocupada. Flush, le tira la puerta en la cara. ¿Cuál ocupada? Lo que pasa es que le tienen miedo. Le tienen miedo, saben que ellos saben más que usted. Con que algunos no van a ganar almas por eso, porque tienen miedo que les salga un testigo de Jehová. Y lo vaya a hacer así, flash. Vaya, hoy le voy a responder yo. En el texto de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, pero Pablo utiliza figuras. Porque, fíjense bien, cuando los reyes entraban en una corte, había alguien que lo anunciaba. Con nosotros el rey. Esa era la voz del arcángel. Y otro tocaba una trompeta, y ya entraba el rey. Ya, o sea, había un heraldo que lo anunciaba y había otro que tocaba la trompeta. Pero el rey no llegaba, muchachos, aquí estoy, No, el rey no tocaba la trompeta. Para eso tenía a sus ayudantes. Por lo tanto, en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo está presentando la venida del Señor por su iglesia como la entrada de un rey a su corte, para venir a traer a los suyos y llevárselos al cielo. Entonces la voz del arcángel que se oye ahí no es la de él, pero es probable que sea la de Miguel, es la del arcángel Miguel, ¿ya? Pero no es la voz del Señor, él es el rey que aparece ahí atrás de la iglesia. Pero un arcángel lo anuncia, que es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque en Daniel, capítulo 10, aparece, fíjense bien, aparece el ángel Miguel ayudándole a Jesús. Y en el 11:1 de Daniel aparece Jesús ayudándole al ángel de Jehová. ¿Me entiendes? Entonces no pueden ser el mismo. El ángel de Jehová se menciona por aparte. Y el primer texto de Daniel 10. Daniel 10. Ya le voy a decir. ¿Qué versículo es el que tiene que ver usted? Daniel 10:21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién está hablando ahí? El ángel de Jehová. Si ustedes miran todo el capítulo 10, es un ángel que se presenta delante de Daniel, y este ángel tiene la misma descripción que Juan hace en el capítulo 1 de Apocalipsis de Jesús. O sea que en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan mira a Jesús y lo describe, dice que su cabello era blanco como blanca lana, y sus vestidos blancos, y su rostro brillaba como el sol, y sus ojos como llama de fuego. Pues el capítulo 10 de Daniel describe igual al ángel de Jehová, era el mismo Jesús. Y ese ángel de Jehová, hablando con Daniel, le dice que Miguel le ayudó en una batalla. Y mire el 11:1. Y yo mismo, dice el ángel de Jehová, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahí Jesús le ayudó y fortaleció al ángel Miguel. Y usted me puede decir, pero mire, que Dios necesita ayuda, pues. No. ¿Necesita Dios la ayuda de nosotros para ganar algo? No. ¿Y entonces para qué nos mandó a ganar algo? ¿Encuentra la lógica de lo que le estoy diciendo? O sea, Dios no necesita de nosotros, pero nos pide su ayuda, nos pide nuestra ayuda, ¿sí o no? Para que lo hagamos, pero Él no lo necesita. ¿Necesita Dios que lo adoremos? ¿Se va a morir Él porque no lo adore? No.
Y si alguien se resiente y dice, yo ya no adoro a Dios, se va a tirar Dios a llorar al suelo. Ay, ya no me adoro a Dios. Si estas piedras caen, dijo. No, ¿cómo es? Si estos si estos callan, las piedras hablarán. ¿Sí o no? ¿O acaso Dios no puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? Dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Él no necesita adoradores, pero sin embargo nos pide que lo adoremos. Él no necesita quien gane almas porque lo puede hacer Él, pero sin embargo nos manda a ganar almas. También ahí Él no necesitaba la ayuda de Miguel, pero lo utilizó para que le ayudara. Y cuando Miguel necesitó su ayuda, Él lo ayudó. ¿Entiendes? Entonces es como un buen padre, que un buen padre le ayuda a sus hijos, ¿sí o no? Y claro, no le da todo, le dice, mira hijo, ayúdame pues, ayúdame a resolver estas ecuaciones, mira, de matemáticas. ¿Cómo que al papá le dejaron la tarea y el hijo le va a ayudar? Pero uno se involucra en el trabajo del hijo, ¿sí o no? Y le da un poquitito y en otra parte le dice, mira hijo, pero ayúdame vos también, yo necesito que, ¿verdad? Para que aprendas, para que hagas algo, ¿ya? Entonces, eso es con respecto, hermanos, al texto de Tesalonicenses. Y aquí en este texto de Daniel, entonces vimos de que aparecen separados. En el texto de Judas 9, ahí sí es el arcángel Miguel que está peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. Y entonces el arcángel Miguel no tenía la autoridad suficiente porque están de tú a tú con Satanás, porque Satanás es un ángel igual que Miguel. Entonces no se atrevió a maldecir, aparte que maldecir solo corresponde a Dios, a nadie más. Entonces viene y dice el arcángel Miguel, Jehová te reprenda, le dice. ¿Ah? Pero y entonces en Zacarías 3:2, allí sí es el ángel de Jehová, allí sí es Jesús. Pero ¿por qué tampoco Jesús en ese momento reprendió al diablo con su autoridad divina, sino que le dijo Jehová te reprenda? Por una sencilla razón, que estaban en un juicio, y en ese juicio el juez, el rol de juez lo tenía el Padre. Jesús solo estaba como abogado defensor, Satanás era el acusador. Entonces Jesús como abogado no podía en la corte del Padre reprender a Satanás con su autoridad, sino que le dijo que Jehová, o sea, que el juez te reprenda, en ese contexto nada más. La pregunta es, ¿puede Jesús reprender a los demonios y echarlos fuera? Y no, cuando anduvo en la tierra lo hizo, pues, ¡fuera! Pero Señor, ¡fuera! 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 Como el chavo del 8. ¿Verdad? Y mire, y los demonios, aunque sean los cerdos, por favor, Señor, aunque sean los cerdos, váyanse a los cerdos. Y se metieron en los cerdos y los cerdos se despeñaron. ¿Sí o no? Jesús los reprendía con su propia autoridad. En el nombre de Jesús se someten los demonios. Incluso le decían, Señor, le decían, mira, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si al ver a Jesús temblaban, Él con su autoridad lo reprendía. Pero ahí estaba en la corte de Jehová. Por lo tanto, Él estaba como abogado, no lo podía reprender en su autoridad. Hermano, dijo. Yo tengo entendido de que el candelabro son 7 copas de la vida de Dios. Correcto, hay 7 brazos. Ahí hay 7 copitas. Cada uno es un ángel. O sea, la orden de un ángel. No. En las 7 copas de Apocalipsis sí, pero no son las mismas 7 copitas que están arriba del candelabro. Esas son para echar aceite y simbolizan el Espíritu Santo. Eso no significa plenitud de juicio, sino plenitud de luz. O sea, está ese candelabro simbolizando a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y es una luz perfecta, por eso era de 7 brazos el candelabro. El 7 es un número de plenitud o totalidad. Y con el aceite de Dios, nosotros somos como esas copitas. Tenemos el aceite. Y si tenemos a Jesús, que es la luz, tenemos que la luz. ¿Alguna otra pregunta? Antes de continuar. Fíjense bien, ya el tiempo ya nos ganó. Ya vi, no tenía que mandar la cuenta. Entonces, ni modo, nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Pero hermano, ya le digo, el texto de Zacarías 3:2, Jesús sí le dijo Jehová te reprenda, pero ahí se le llamó Jehová a Jesús. En el texto de allá no, allá dice el arcángel Miguel, aquí sí se le llama Jehová, ¿ya? Porque es, ¿cómo va a creer usted que se le va a llamar Jehová a un simple ángel? Jamás. Al único que le puede llamar Jehová es a alguien que sea Dios. Y ahí los testigos de Jehová, como sabían que le estaban aumentando la palabra, le pusieron el ángel de. Claro, en el versículo 1 dice el ángel de Jehová, pero en el versículo 2 claramente el ángel de Jehová se le llama Jehová.
Pero ese Jehová estaba como abogado. De igual manera, Cristo va a estar en el milenio como rey. Pero terminando el milenio, ¿qué rol va a agarrar Jesús después de ser rey, después de los 1000 años? ¿Qué viene después del milenio? El juicio del gran trono blanco. Jesús, por lo tanto, dejará de ser rey y pasará a ser juez. Ahí es donde cabe aquel texto que los testigos de Jehová mencionan tanto, que dice: y cuando haya reinado y sometido todo dominio debajo de sus pies, va a entregar el reino al Dios y Padre. Dice. Claro, ya no va a ser rey en ese momento, va a ser juez. ¿Me entiendes? O sea, en cuestión de roles. Como abogado, él sabe que el juez es el Padre. Como rey, es otra cosa. Como Dios está sentado a la diestra del Padre y comparten el mismo dominio. O sea, es cuestión de roles. Ya le expliqué la semana pasada. Usted es igual que su jefe en la empresa. Los dos son de carne y hueso y usted quizás tiene más fuerza. Hasta le puede dar duro al jefe. Pero usted se somete a todo lo que el jefe le dice. ¿Por qué? Porque le paga el salario. Es cuestión de roles, no de quién es mayor o quién es menor. Hermanos, démosle un aplauso al Señor y vamos a